Hola, la clase de hoy es sobre densidades habitacionales. El producto que vamos a tener al final de la clase es un mapa a nivel Ciudad de México con las densidades de vivienda a nivel AGEV para toda la ciudad. Al final de la clase vamos a ver cómo este dato de densidad de vivienda por hectárea se vincula con tipologías habitacionales y cómo las podemos interpretar. Entonces, para comenzar, vamos a ver qué es el cálculo de densidades. Nosotros vamos a calcular las densidades de las AGEP por hectárea. Hay dos unidades frecuentes. Una es la hectárea, que es un área. El otro son kilómetros cuadrados. Entonces, una hectárea son 10,000 metros cuadrados. Es decir, como si tuviéramos un cuadrado que tuviera una dimensión de 100 metros por 100 metros en sus lados. Lo que hace la densidad es vincular alguna unidad. Pueden ser viviendas, puede ser población, puede ser unidades económicas, pueden ser clínicas, con el espacio del territorio, la dimensión territorial en la que están distribuidas esas viviendas, esa población, esas unidades económicas. Las densidades son muy útiles porque además de que nos vinculan datos, nos sirve para hacerlo de manera comparativa. Entonces, para calcular la densidad de vivienda, se hace una división simple entre la cantidad de viviendas que tenemos entre las hectáreas en las que están esas viviendas. Eso nos da un número cuya unidad son viviendas sobre hectárea. En este caso, imaginemos que este cuadrado mide 100 metros por 100 metros. Tenemos dos viviendas, entonces aquí pondríamos 2 hectáreas. Este cuadro tendría una dimensión de 1 hectárea, entonces sería 2 entre 1 igual a 2 viviendas por hectárea. Y de este lado lo mismo, tenemos 6 viviendas ahí, entre 1 hectárea, la unidad sería 6 viviendas por hectárea. De esto podríamos decir que este segundo es mucho más denso que el primero, ¿no? Es 3 veces más denso. Podemos hacer ese mismo ejercicio con la densidad de población. De este lado vemos que tenemos 4 habitantes, 2 por cada vivienda. Estos 4 habitantes están en una superficie de 1 hectárea, entonces nos daría 4 entre 1, 4 habitantes por hectárea. Y en este otro ejemplo tenemos 12 entre 1, 12 habitantes por hectárea. Les comentaba que las hectáreas son muy útiles porque nos permiten, primero, cruzar un dato numérico con el territorio en el que está presente. O sea, territorializa esta información numérica. Y el otro es que nos sirve comparativo. En este ejemplo, la comparación es a nivel países y es sobre sobre la población por kilómetro cuadrado. En este caso, la superficie está expresada en kilómetros cuadrados. Y cuando dividen la población, nos hace mucho más evidente cuáles son los países más densos. Tenemos el caso de la India, de Japón, de Italia, de Holanda. Es muy probable que los Países Bajos tengan una población muy pequeña, pero al ser la superficie tan acotada, eso hace que en el mapa de densidad de población se pinte en una densidad tal vez similar a la de la India. Si comparamos superficie con densidad de población, seguramente la India es mucho más alta. Aquí simplemente en el mapa tiene una superficie mucho mayor. Sin embargo, en una densidad andan en el mismo rango, porque es la proporción de esta división. Bueno, ahora vamos a pasar a hacer nuestro mapa. Para ello, lo primero que vamos a hacer es abrir un archivo de ArcMap, guardarlo como densidades
CDMX en nuestra carpeta de clase 9. Y después lo que vamos a hacer es vincular nuestro folder. Entonces, para ello, nos vamos aquí arriba a Connect to Folder y voy a buscar en el disco C mi carpeta de clase 9. Ya que lo tengo vinculado, tengo una carpeta que se llama densidades, una subcarpeta que se llama 09DF y nos vamos a traer la cartografía de las AGEVs. Este mapa lo podríamos hacer a nivel manzana, a nivel estatal, a nivel municipal, es decir, saber la densidad de vivienda que hay por estado, por municipio, por manzana. Sin embargo, lo vamos a hacer a nivel AGEV porque es que nos permite visualizar con mayor claridad lo que les comentaba hace rato de las tipologías. Bueno, ahora, lo primero que vamos a hacer es exportar nuestro shape para crear uno nuevo. Vamos a nuestra carpeta de clase 9, creamos un nuevo folder que se llame Shapes. Y dentro de Shapes le vamos a poner densidad a nivel de AGEV para el año 2010. Lo guardamos como shape, ¿sí? Lo traemos a nuestro espacio de trabajo. Voy a borrar el anterior porque ya no lo voy a utilizar. Y entonces, si abrimos nuestra tabla, podemos visualizar que tenemos el dato de población total, que es POB1. Nos faltaría el de vivienda total, que es el dato de BIP 0. Para ello vamos a repetir lo que hicimos en la clase antepasada. Primero, vamos a abrir el ArcToolbox para eliminar todos los campos, porque solo nos queremos quedar con POB1 y después vamos a vincular el de vivienda. Entonces, aquí en el ArcToolbox me voy a Data Management Tools, a Fields y Delete. ¿Qué voy a borrar? La tabla de densidad AGEV. Voy a seleccionar todo y quitar la selección de CBGO. Jamás borramos el CBGO ni POB1. Ok. Vamos a esperar en lo que lo elimina. Cuando lo elimine nos debería de aparecer aquí abajito un cuadrito con una palomita de que ya eliminó todos los campos. Mientras esté trabajando, se va a aparecer aquí un candadito. Ahí está el cuadrito que les decía hace rato, ya borró los campos. Tenemos nuestro dato de población 1 por AGEV. Y ahora vamos a agregar el de vivienda. Para ello, de acuerdo con lo que hicimos hace 2 clases, me voy a las tablas, busco la tabla a la cartografía correspondiente, que es AGEV. Aquí está, AGEV URB Viviendas. Lo voy a traer de este lado. Y vamos a crear un nuevo campo. Este campo se va a llamar vivienda. Un tipo de campo doble. Ya lo tenemos de este lado. Y ahora, sobre densidad AGEV 2010, voy a hacer un join. El campo con el que siempre hacemos el join es CBGeo.
la tabla que voy a vincular, que es AGEP Urbiviendas y CBGEO. Entonces, esto ya lo habíamos hecho. Lo que quiero hacer es copiar los datos de esta columna a esta columna. Para hacerlo, doy clic derecho sobre BIP, Field Calculator, y dice densidad AGEP 2010. Esa es nuestra base de nuestro shape. El campo de vivienda es igual a de la base de CPB 2010 AGEP Urbiviendas, el de BIP 0, que son las viviendas totales. Y miren, ya lo copió. Ahí está. Ahora vamos a quitar nuestro join. Listo. Bueno, para terminar este shape, vamos a agregar otros tres campos. Cuando nosotros agregamos campos, nos vamos aquí a la tabla, es lo que hicimos hace un momento. Ya lo habíamos hecho en una clase anterior. Le damos agregar campo y lo primero que nos pide es el nombre del campo. Aquí les aconsejo que el nombre de campo solo tiene que ser un nombre breve porque solo admite 13 caracteres. En este caso vamos a crear uno que se llame área. También no admite números especiales, caracteres especiales. Ustedes no podrán agregar aquí ni porcentaje, ni ningún tipo de signo de peso o una diagonal. Lo que sí acepta son guiones bajos. Les aconsejo no dejar en los títulos ningún espacio en blanco. Y la otra condición para crear un campo es que en el nombre del campo, que en este caso es área, siempre inicie con una letra, siempre el primer carácter sea una letra. Por ejemplo, si ustedes tienen una base de vivienda del 2000 y quieren poner solo el número 2000, no se los va a permitir. Tendrán que poner una letra primero, que podría ser la V, y luego guión bajo 2000, por ejemplo. Bueno, ahora vamos a ver este menú desplegable, las características de estos diferentes tipos de campo. El primero es, lo utilizamos, short, cuando tenemos un número corto y entero. O sea, es para números enteros que pueden ir desde menos 30,000 hasta 30,000. O sea, pueden ser positivos o negativos. Sin embargo, no tiene decimales. Este campo está bien, por ejemplo, para colocar valores de edades. Son números enteros, 1 año, 5 años, 20 años, y no va a haber más allá, por ejemplo, de 130 años. Es decir, no va a tener más de 3 dígitos, porque nos acepta hasta 5 dígitos. Entonces, el siguiente es un entero largo. Acepta hasta millones, tanto negativos como positivos, pero tampoco acepta decimales. Las áreas las vamos a calcular con decimales. Entonces necesitamos uno que sí los acepte. El siguiente, que es un número flotante, acepta valores decimales. Tanto negativos como positivos. Y finalmente, el que yo les aconsejo usar siempre es el doble. ¿Por qué? Porque es el que genera menos problema, tiene menos condicionantes, acepta millones, negativos, positivos, acepta punto decimal y valores de fracciones. El campo de texto lo utilizamos cuando tenemos categorías. Piensen si estamos mapeando los daños de sismo, que tenemos categorías como derrumbado, muy dañado, poco daño y sin daño. Entonces serían 4 categorías y las podemos poner en ese valor de texto. Esas 4 categorías también las podríamos tener en valor numérico. Por ejemplo, muy dañado sería 1, dañado sería 2, sin daño sería 3, derrumbado sería 4. Sin embargo, ustedes no pueden sacar, no lo podrían mapear por cantidades, porque lo que está representando es un valor de texto, ¿no? Un símbolo especial de texto.
Y finalmente las fechas se captura a través del día, mes y año. Y ahí podrían poner en este ejemplo que les decía sobre sismo, a qué hora o qué día tuvo daños, ¿no? O qué día se deshabitó, por ejemplo. Y ahí podrían poner estas fechas. Entonces, para el caso de área, necesitamos un tipo de campo que nos permita puntos decimales. Para ese caso vamos a utilizar el doble. Área, un tipo de campo doble. Aceptar. Vamos a crear el siguiente campo que vamos a calcular la densidad de población. Le puse de densidad-población 10 del año 2010 y este también va a ser un tipo de campo doble. Y finalmente, la densidad de vivienda también para el año 2010, un tipo de campo doble. Bueno, ya que lo tenemos, ¿cómo vamos a llenar estos campos? Este primero va a ser el cálculo del área particular de cada una de las AGEPs. Este segundo va a ser una división entre la población que existe en la AGEP, entre el área en el que está esa población, el área de nuestra AGEP. Y lo mismo la densidad de vivienda, va a ser la vivienda total entre el área. Entonces, para calcular el área, damos sobre el título del campo, clic derecho, calcular geometría. En este cálculo de geometría, si nosotros pensemos que tenemos una cartografía de predios, nosotros podríamos calcular sobre esos predios el perímetro, ¿no? El perímetro de cada polígono. También podríamos calcular el centroide en X y Y y el área. En este campo de calcular geometría, si nosotros tuviéramos un shape de puntos, solo podríamos calcular su ubicación del punto, porque es el único dato que tenemos. Los puntos no tienen dimensión. Si tenemos un shape de vialidades, solo podríamos calcular su perímetro, su longitud, para saber qué tan larga es esa vialidad. Pero una línea no tiene área. Y del cual podemos calcular área, perímetro y centroide para la ubicación, es en los shapes que son de área, como en el caso de las AGEPs. Entonces aquí vamos a seleccionar área, lo vamos a cambiar a metros cuadrados, le damos OK, y de este lado ya nos calculó nuestros valores de área. Por ejemplo, esta AGEP mide 16 hectáreas. Esta debe de ser Seúl. No. Esta mide 137 hectáreas. Vamos a ver cuántas hectáreas tiene Seúl. Seúl tiene 721 hectáreas. El aeropuerto, 739 hectáreas. Bueno. Ahora, para calcular nuestras densidades de población y de vivienda, vamos a utilizar la fórmula simple que veíamos hace un rato, que es dividir las viviendas entre las hectáreas o la población entre hectáreas. Nos vamos aquí a nuestro campo de densidad de población 2010. Utilizamos Field Calculator. Y esta es, como lo dice una calculadora para los campos, para los valores de los campos. Nos aparece de este lado los campos con los que cuenta nuestro shape. Tiene un campo, el feed, que es el número consecutivo, el tipo de shape, que es polígono, CBGeo, población, vivienda, área, estos densidad de población y densidad de vivienda, que son los que acabamos de crear. ¿Qué vamos a hacer? Es muy importante aquí que den doble clic. Nuestra fórmula de densidad de población es POP1,
que es la población total, entre el área. Y así quedaría construida nuestra fórmula. Lo que aparece entre corchetes es el campo del que estamos haciendo, del que vamos a trabajar, a hacer la división. En Excel, cuando lo hacen, les pone, por ejemplo, la celda E16 entre la F18. Es lo mismo. Entonces le damos aquí OK y ya nos calculó nuestras densidades de población. Y vamos a hacer exactamente lo mismo para la densidad de vivienda. Borramos la fórmula anterior, nuestra fórmula dando doble clic en vivienda, entre, área, y ya tenemos para todos los registros el cálculo de población y de vivienda. Bueno, lo que vamos a hacer a continuación es crear nuestro mapa temático. Para ello, nos vamos a ir aquí, clic derecho, Properties, simbología, lo vamos a hacer por cantidades. Y queremos agregar, bueno, el campo que vamos a mapear va a ser densidad de vivienda. Y queremos verlo en 7 distintas rangos. Miren, como lo habíamos hecho anteriormente, es que dejábamos el tipo de clasificación automático, que este es por saltos naturales. Si yo le doy aquí clic derecho a la clasificación, se ve muy chiquito. Miren. Ahí está. La lectura que tenía para el día de hoy era una lectura de estadística que habla sobre qué son los histogramas de frecuencia. Estos se refieren a las veces que aparece repetido un dato en un conjunto. Por ejemplo, este dato, que es el dato 0, aparece 70 y tantas veces repetido. Y aquí vemos el comportamiento. O sea, la mayoría de nuestras densidades se encuentran entre los 18 y los 72. Son estas las veces que se repite. Cuando aumenta la densidad de 72, vemos que va disminuyendo el número de casos con esa densidad, hasta aparecer estos casos de excepción. Densidades mayor a 168. La densidad más grande que tenemos es de 225 viviendas por hectárea. Y entonces, en esta clasificación de saltos naturales, lo que dice, se ve más claramente aquí, es agrupar cómo se presenta la información. Y ahí es donde va proponiendo el programa estos cortes. Si yo lo hiciera por intervalos iguales, vean, mientras que aquí me va a mapear una cantidad enorme de información, en este otro me va a mapear súper poquitos. Si yo le pongo aquí 4, y piensen que este color es amarillo, este naranja, este rojo y este café, casi toda nuestra información iba a aparecer en amarillo y en naranja, y luego algunas excepciones en rojo. Bueno, nosotros podríamos, con este método de clasificación, hacerlo de forma manual. Por ejemplo, 4 clases cada el valor de 100 o cada 50, de 0 a 50, de 50 a 100, de 100 a 150. Lo podríamos hacer también por intervalos iguales, un intervalo definido, que en este caso podría ser de 60, por ejemplo.
Y entonces tendríamos 60, 120, 180, 240. Esta definición de rangos depende de cómo se comporte la información. De todos estos métodos, el método más adecuado que hace un análisis de cómo se van agrupando estos rangos son los intervalos naturales. Entonces yo les aconsejo que lo utilicen cuando no tienen un rango predefinido. En este caso, nosotros tenemos un rango predefinido que tiene que ver con los tipos de poblamiento. Les quería mostrar simplemente esto. Lo voy a dejar aquí en 7 categorías sobre intervalos naturales. Ustedes cuando hagan mapas vayan probando estos métodos de clasificación para ver cuál les funciona mejor para lo que quieren representar. Bueno, ¿cuáles son estos rangos que vamos a utilizar? El primero lo vamos a dejar en 0, porque son las AGEPs que no tienen vivienda. El segundo en un límite de 13. El tercero de 27. El cuarto de 42. El quinto de 60. El sexto de 90. Y el último queda de 90.001 a 225. Le doy a aplicar, aceptar. Y el mapa nos queda de esta manera. Lo que queremos visualizar aquí, y es donde se lee con mayor claridad, es cómo se agrupa respecto a las delegaciones. Miren, simplemente como ejercicio les voy a mostrar. Y aquí se va a ver mucho más claro. Tenemos delegaciones muy densas. Entre las más densas está la Cuauhtémoc y la Benito Juárez. Y hay otras que tienen áreas muy densas. Por ejemplo, esto es Santo Domingo en Coyoacán. Sin embargo, a nivel general la densidad no es tan alta. Si nos vamos hacia la periferia, esa densidad va bajando. Por ejemplo, Milpalta es muy poco denso. Tlalpan en la zona sur es muy poco denso. Xochimilco también es muy poco denso. Y hay AGEPs, esto es como a nivel municipal o delegacional. Y hay AGEPs que son muy densas, por ejemplo, en el caso de Iztapalapa, toda esta parte de la Sierra de Catarina, Santa Catarina, es muy denso. También tenemos de este lado las colonias populares de la Pensil, la Argentina, en la Miguel Hidalgo, que también son muy densas. Y tenemos toda la parte de las lomas, que tiene una densidad muy baja. Bueno, en un ejemplo gráfico les mostraba que el histograma representa en el eje horizontal los valores de la variable y de este lado la densidad. Y en el eje vertical las veces que aparece ese valor. En el caso de la Cuauhtémoc, vemos que con los rangos que le dimos, la mayoría de las AGEPs, por la concentración, tienen una densidad entre 42 a 90. Y de este lado vemos esos valores de densidad. Tenemos este 89, 64, 83. Es decir, los que son muy poco densos, que están entre 0 y 13, son excepcionales. Este 1, este 7, este 5, este 12. O los que son los más densos, de este lado, que es la Cuauhtémoc, perdón, la unidad Tlatelolco es lo más denso. También son excepcionales. O sea, vean cómo en esta curva se separan de esta parte. También podríamos calcular la media y ver qué tan lejos está de la media nuestro dato. Bueno, si nos vamos a Xochimilco, entonces quedamos que de este lado la mayoría de los datos estaban entre 42 y 90. Y vemos que en Xochimilco la mayoría de los datos pues están entre 13 y 37. O sea, aquí se concentra la mayoría. Y aquí una densidad, la más alta es de 73. La tenemos de este lado.
Vean estas dos gráficas. Mientras que esta gráfica cubre todo el rango de 60 a 225, perdón, de 0 a 225, y cómo se ve en colores más oscuros. Xochimilco, la mayoría son bastante claritos, ¿no? Están en estos rangos, en estos dos amarillitos muy claritos. Y los valores excepcionales son los mayores a 60. Así es como leemos los histogramas que les mostraba hace un rato. Bueno, ahora ya que tenemos nuestras densidades, vamos a visualizar cómo se relacionan esas densidades con la tipología habitacional. Me voy a acercar aquí a Coyoacán. Voy a... estamos viendo el dato de densidad de vivienda. Le voy a agregar las etiquetas. Para agregarle las etiquetas, le voy a quitar los decimales. Le voy a dejar solo 2 decimales para que no... No, mejor le voy a quitar todos los decimales. Solo en cómo visualizo el dato, no en el cálculo de la tabla. Para eso me voy a propiedades, me voy a numérico. En numérico me dice que cuántos decimales quiero dejarle. Perdón, es de este lado. Le digo que le quiero dejar 0 decimales. Ok, aplicar. Ya me redondeó el dato. Entonces ahora sí me voy a propiedades, etiqueta, densidad de vivienda. Vamos a ponerle aquí un número de 12, aplicar, aceptar. Y voy a agregar las etiquetas. Ahí está. Ahí vemos cómo esto que es Santo Domingo tiene esta JEB una densidad de 120 viviendas por hectárea, 100 viviendas por hectárea, 165, 126 viviendas por hectárea. Y algo que habíamos hecho la clase antepasada fue agregar un basemap, porque queremos visualizar cómo es esa tipología habitacional en fotografía aérea. Nos vamos de este lado a la transparencia de la densidad de AGEB. Vamos a dar, ahí está, un valor. ¿Cuánto le di? Del 70% de transparencia. Vean, y se va viendo muy clarito. Esta colonia que es la Romero de Terreros. Son en general casas unifamiliares. No sé si la conozcan. Son en general casas unifamiliares bastante grandes, o sea, terrenos bastante amplios de 1000 metros. Creo que los más grandes son de 1000 metros, pero andan entre los 300 mínimo y los 1000 metros, por ejemplo. Son unos terrenazos. Y al momento de dividir en esta JEP la cantidad de viviendas entre el área, nos da esta densidad. Sin embargo, esto que es la unidad latinoamericana, no tiene ninguna vivienda unifamiliar. Hay edificios de 4 niveles, los más bajitos, edificios de 15 niveles, con 4 departamentos por nivel. Y entonces tiene un área, si ven, sí tiene espacio público, tiene ahí unas áreas verdes, estacionamientos, las vialidades, jardines, pero tiene una densidad alta por la concentración en vertical. Entonces tiene una densidad de 126 viviendas por hectárea. Aquí tenemos Copilco Universidad, también son en su mayoría casas unifamiliares, una densidad de 22 viviendas por hectárea. Y si pasamos de este lado, vean la escala de
estos lotes versus estos lotes que es Santo Domingo. Pueden observar que casi no hay espacio público, no hay áreas verdes, el espacio público es la calle y son densidades bien altas, 120 viviendas por hectárea, por varias cosas, porque los lotes son pequeñitos, porque es muy probable que haya más de una vivienda por cada uno de esos lotes, entonces tenemos densidades muy altas. Es una colonia popular de alta densidad Santo Domingo. Esta sería un conjunto habitacional, esta sería una colonia residencial de nivel medio. Ahora, si nos vamos a la periferia, vamos a ver Milpalta, podemos observar que las densidades son súper bajitas. Vean, 11 viviendas por hectárea, 14 viviendas por hectárea, 15. ¿Por qué? Porque estas viviendas por hectárea hay parcelas, sobre todo porque hay muchos vacíos, o sea, es un crecimiento atomizado. Entonces, es una hectárea, son un montón de hectáreas donde convive vivienda, agricultura de temporal o ganadería, y por eso estas densidades son tan bajas. Bueno, vamos a guardar nuestro mapa, apagar el base map, nos vamos a ir de este lado, zoom to layer para visualizarlo a nivel Ciudad de México. Vamos a quitarle la transparencia. También voy a disminuir el ancho de esta línea para que no pese tanto. Ahí está. Y voy a apagar las etiquetas porque a este nivel no se visualizan. Finalmente lo que voy a hacer es hacer mi leyenda donde digo que el mapa es de densidad de vivienda, la unidad es vivienda sobre hectáreas y aquí está nuestros rangos, nuestra simbología. Entonces, dando doble clic despacito, le cambio el nombre a densidad de vivienda. Aquí le vamos a poner vivienda por hectárea. Vivienda por hectárea. Y de este lado, solo para que en nuestra simbología se visualice con mayor claridad. Eliminamos los decimales. Ahí está. Y para terminar nuestro mapa, simplemente insertamos la leyenda. Solo vamos a dejar la densidad de vivienda. Le vamos a dejar el letra de simbología. Finalizar. Y le voy a agregar un fondo blanco para que no se vea ahí el borde municipal.
Fondo blanco. Listo. Ya tenemos terminado nuestro mapa de densidades a nivel Ciudad de México. Yo les aconsejo que para sus tesis hagan el mapa de densidades a nivel municipio. Y en el caso de Jorge, que lo hicieras tanto del municipio de Iztacalco como el de Nesa. O sea, que aislaras esos dos municipios, hicieras el cálculo para que puedas comparar estas densidades en tus dos casos. Guardamos, File, Export Map. Va a ser densidad de CDMX JPG. Uy, no. No sé dónde lo guardé. Pero bueno, ya tendrían terminado su mapa en JPG. Listo. Bueno, vamos a ver para terminar la clase cómo se vinculan las densidades habitacionales con el espacio urbano, cómo se pueden leer esas densidades respecto a los tipos de poblamiento. Bueno, vamos a visualizarlo. Ahí está. Aquí tenemos una densidad habitacional de 13 viviendas por hectárea. Esto es San Salvador Cuauhtémoc en Milpa Alta. Vemos que la densidad es baja porque son parcelas de cultivo, de autoconstrucción, y entonces hay muchos vacíos en estos espacios rurales. Por eso la densidad es muy baja, porque no hay una concentración muy grande. Aquí vemos el caso de una densidad también baja, que es el de Miravalle. Sin embargo, lo que hace bajo en este caso, esta parte es la Sierra de Santa Catarina. No estoy segura si son asentamientos irregulares. Si ven, más o menos, estas imágenes están a la misma escala. Entonces, la dimensión de lotes es más o menos igual, solo que en Miravalle están más consolidadas estas áreas urbanas que lo que estaban en Milpa Alta. Tenemos una densidad de 20 viviendas por hectárea. Perdón, no les mencioné. Este tipo de poblamiento sería un pueblos rurales. De acuerdo con el texto que leyeron, este tipo de poblamiento sería una colonia popular de densidad baja. El caso de la colonia Selene segunda sección en Tláhuac, de 20 viviendas por hectárea, es una colonia popular de densidad media. Y finalmente, vean la dimensión de estos trazas, ¿no? La dimensión también de las calles. Estas son calles mucho más angostas, de forma irregular. Muchos de ellos son callejoncitos. Los lotes son más pequeños. Probablemente está muy consolidado y eso también hace que en más de un lote haya varias viviendas. Aquí tenemos una densidad de 78 viviendas por hectárea. Este dato ya lo habíamos visto, 13 viviendas por hectárea para el pueblo de San Salvador Cuauhtémoc. Sin embargo, aquí tenemos Lomas de Reforma y vean que la densidad también es muy baja, pero es porque los predios son muy grandes. En un predio muy grande hay una sola vivienda unifamiliar y tienen un montón de áreas verdes, la dimensión de las vialidades, seguramente también equipamientos. Y ahora vamos a pasar a ver los tipos de poblamiento. Hasta este punto fue lo que hicimos. Aquí yo lo generé para la Miguel Hidalgo. Tenemos la determinación de la densidad habitacional con los valores que habíamos visto que tienen que ver con la lectura, ¿no?
¿no? Estos rangos yo los establecí con base en los rangos presentes en los tipos de poblamiento para toda la Ciudad de México, para toda la zona metropolitana, perdón. Entonces, aquí en la Miguel Hidalgo vemos que tenemos una JEP que tiene 77 viviendas por hectárea, otra que tiene 102. Esto muy probablemente es una colonia popular de densidad alta. Tenemos 102. Esto debe ser un conjunto habitacional. Esta densidad de 37 debe ser una colonia residencial medio. Y esta puede ser también una colonia popular o combinado con un conjunto habitacional. Ahora si los visualizamos, tenemos de este lado, esto es Polanco, tiene una densidad de vivienda de 38 viviendas por hectárea, tiene avenidas amplias, camellones, áreas verdes, puede ser vivienda unifamiliar o multifamiliar. Y esta es la tipología presente. O sea, tenemos lotes con dimensiones, esto debe de medir como unos, híjole, yo le calculo 20 metros o 25 metros, ¿no? De frente. Es una vivienda unifamiliar de 2 niveles. Tenemos en residencial medio, no estoy segura si es la Escandón. En comparación con Polanco, estos lotes son de mucho menor dimensión. Pueden tener, no sé, 5 o 6 metros, 6 metros, tal vez unos 10 metros, también es de 2 niveles. Todas estas imágenes están a la misma escala, o sea, vean estas dimensiones versus estas. ¿No? Los lotes son pequeñititos, se ve, incluso visualmente se ve mucho más denso, mucho más lleno de cosas. Es una colonia popular de alta densidad. Creo que esta es del lado norte como, no sé si es la Pensil o las Argentinas. Hay una traza irregular, lotes pequeños, vivienda multifamiliar, conjuntos habitacionales, pequeñitos. Y de este lado vemos, este predio lo conozco. Justo este predio, acá atrás hay una unidad habitacional, esto es la Argentina. Justo en este predio hay una vecindad. También es otra tipología presente en estas colonias populares y que son muy densas, porque hay muchas familias viviendo en un pequeño espacio. Y finalmente el conjunto habitacional, que si ven en la imagen se ve con bastante aire, ¿no? O sea, tiene muchas áreas verdes, áreas de estacionamiento, estas vialidades, pero al estar en altura se aumenta la densidad al reproducirse ese suelo, ¿no? Veíamos en los otros que tenían 2 niveles, 3 niveles, en este caso tenemos 5 niveles. Este tiene una densidad de 102 viviendas por hectárea. Bueno, lo que tienen de tarea ustedes es hacer a nivel municipal el mapa de densidades de vivienda a nivel AGEP y después, el momento de interpretarlo, van a hacer lo mismo de poner la fotografía aérea atrás y visualizar cómo son esas tipologías habitacionales para identificar el tipo de poblamiento más presente en cada uno de sus casos de estudio. Su texto básico de referencia va a ser el libro de Suelo para la Vivienda, los capítulos que vienen indicados en el programa. Bueno, pues eso es todo por la clase de hoy. Muchas gracias.